Hermanas y hermanos, muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión. En respuesta a algunos de ustedes que desean ayudar para que estas transmisiones continúen, al final de la Santa Misa les diremos cómo pueden ayudarnos. Quienes deseen hacerlo durante la transmisión, lo pueden hacer a través del Super Chat. Muchas gracias. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, hermanos, nos reunimos con la alegría de sentirnos, de sabernos hijos de Dios y de saber que Cristo intercede por cada uno de nosotros. Pero también Él nos va a enseñar ahora a preguntarnos de qué lado estamos, del lado del bien o del lado del mal. Es cierto que todos queremos estar del lado del bien, pero en muchas ocasiones, por una u otra razón, por diversas tentaciones, nos vamos pasando al lado del mal. Por eso cada domingo es conveniente que antes de la Santa Misa, en esta parte, hagamos una reflexión, un análisis, un reconocimiento de nuestras faltas para tratar de volver al camino correcto. Por eso, antes de acercarnos al altar, reconocemos nuestros pecados en silencio. Tú que te hiciste hombre para salvar al hombre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que moriste en la cruz por los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que resucitaste para darnos la vida eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasan los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, te adoramos, te glorificamos. Señor Hijo único Jesucristo,
por Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Te adoramos, te glorificamos. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Te adoramos, te glorificamos con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte para que, amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que, siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías. Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al rey: «Hay que matar a este hombre, porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del pueblo, sino su perdición». Respondió el rey Sedecías: «Lo tienen ya en sus manos, y el rey no puede nada contra ustedes». Entonces ellos tomaron a Jeremías y, descolgándolo con cuerdas, lo echaron en el pozo del príncipe Melquías, situado en el patio de la prisión. En el pozo no había agua, sino lodo, y Jeremías quedó hundido en el lodo. Ebed-Melech, el etíope oficial de palacio, fue a ver al rey y le dijo: «Señor, ¿está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías, arrojándolo al pozo, donde va a morir de hambre?» Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech: «Toma 30 hombres contigo y saca del pozo a Jeremías antes de que muera». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 39. Señor, date prisa en ayudarme. Señor, date prisa en ayudarme. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Señor, date prisa en ayudarme. Del charco cenagoso y de la fosa mortal me puso a salvo. Puso firmes mis pies sobre la roca y aseguró mis pasos. Señor, date prisa en ayudarme. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos se conmovieron al ver esto y confiaron también en el Señor. Señor,
date prisa en ayudarme. A mí, tu siervo, pobre y desdichado, no me dejes, Señor, en el olvido. Tú eres quien me ayuda y quien me salva. No te tardes, Dios mío. Señor, date prisa en ayudarme. De la carta a los Hebreos. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten pues en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Queridas hermanas y hermanos, ¿alguna vez han visto el trabajo de los pepenadores? Es increíble porque se dedican a buscar y separar entre la basura lo que aún puede servir de lo que ya es inservible. Gracias a su labor hay muchas cosas que se pueden reutilizar, reciclar. Su labor consiste precisamente en separar, en dividir. Este trabajo lo han hecho desde hace mucho tiempo, pero actualmente se nos pide a todos que ayudemos en esta labor, que separemos la basura orgánica
de la inorgánica e incluso en algunos lugares ya hay basureros o recipientes especiales para el vidrio, el papel, el plástico, las pilas, etc. Esto nos enseña que para no confundir lo valioso, lo reutilizable, lo reciclable con lo inservible, la división es necesaria. También el lenguaje nos enseña que la división es necesaria. Por eso, al tiempo de luz le llamamos día y al de las sombras le llamamos noche. En este sentido, Cristo nos dice que hay cosas, situaciones, ideales que no se pueden conjuntar, que hay que separar. Por ejemplo, no se puede conjuntar el ideal de un narcotraficante o de alguien que se dedique a la trata de personas con el ideal de quien combate las adicciones y está en contra de las drogas, la violencia y en cambio favorece el respeto y la libertad de las personas. Son ideales totalmente opuestos, el primero y el segundo que acabo de mencionar. Ideales caracterizados por la vivencia de valores o antivalores, legalidad o ilegalidad, justicia e injusticia. Cristo está a favor de la unidad en la lucha contra el mal, de la solidaridad para ayudar a los más necesitados, de la unión para el bien común y el amor, pero también nos dice que no todos están dispuestos a esta unidad, por lo que tenemos que marcar claramente nuestras diferencias, nuestras posturas en contra de quien prefiere seguir el camino del mal. Esto significa que no por ser parte de la misma familia vamos a defender a quien está delinquiendo o actuando en contra del bien común. Si así lo hiciéramos, nos estaríamos convirtiendo en cómplices del mal. Y hasta el refrán lo dice: tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Un padre o madre de familia no puede quedarse callado cuando su hijo está haciendo cosas malas. No puede solapar que esté comenzando a robar, a drogarse o a vender droga, porque estaría dejando de lado su misión de educador, de procurador del bien del hijo. Ciertamente, al hijo no le va a gustar que le llamen la atención o lo corrijan, pero los padres deben de cumplir con su misión y obligación. Esta es la razón por la que la Iglesia enseña que si, por ejemplo, los papás han solapado que los hijos vivan en amaciato en la casa paterna, no puedan recibir la comunión. ¿Por qué? Porque de una manera u otra están aceptando, solapando, permitiendo que en su propia casa se viva algo contrario a lo que nos enseña el sacramento del matrimonio, que implica un compromiso con la pareja. Es decir, se están volviendo cómplices. Y la complicidad es lo más delicado que pueda haber, porque se está fomentando algo malo, se está permitiendo algo malo, y entonces en lugar de ayudar a la otra persona, estamos colaborando con su destrucción y en muchas ocasiones con que se condene para siempre. Otra cosa es si los hijos viven en amaciato en otro lugar donde los padres ya no tienen competencia. En esas circunstancias, el papá ya no puede hacer nada porque el hijo o la hija viven en otro lado y ya no los están solapando. Pero tomando como ejemplo este caso, si los padres defienden la unión de pareja en el matrimonio y los hijos prefieren el amaciato, ya aquí hay una división de pensamientos, criterios y valores. Y más aún, hay veces que en una casa el papá está de acuerdo en que los hijos vivan en amaciato, déjalos, mientras que la mamá está en desacuerdo porque sabe que esto implica un pecado y no está de acuerdo en que sus hijos vivan alejados de Dios en esta situación. ¿Cuál es el resultado de esto? El esposo, los hijos, la nuera o yerno estarán contra la madre y la madre
estará en contra de los hijos. Otro ejemplo lo podemos encontrar en una casa donde el esposo comience a dedicarse a la venta de droga. La esposa está feliz porque los ingresos aumentaron mucho y más fácilmente y ahora puede vestir ropa de marca y comprar más alhajas. Pero la madre del esposo le reprocha que esté haciendo esto y ponga en peligro su vida, la de su esposa y la de sus hijos. En este caso, la división es clara: la madre contra el hijo y la madre contra la nuera contra la madre y el hijo contra la madre. Y así podría poner muchos ejemplos más, pero más que estos ejemplos, ustedes mismos pueden constatar esto en su familia o con los grupos de lo que son parte. En ellos descubrirán que hay divisiones provocadas por la búsqueda del bien o por la búsqueda o seguimiento del mal, por personas que siguen las enseñanzas de Cristo, a quien aceptan como Dios, o por personas que Cristo no les importa, sus enseñanzas no les importan, sus sacramentos no les importan. La división es clara. Y cuando vemos estas diferencias, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? Van a hacer como aquella esposa que para que el esposo no se enoje con ella, le permite que le sea infiel o la golpee o siga llegando borracho los fines de semana. O van a ser como aquel hijo que para que el papá que no se moleste, le permita que siga haciendo mal su trabajo de mecánico, cobrando más de lo justo, incumpliendo con sus compromisos, engañando a los clientes o siendo infiel con la mamá. Para que no se enoje, mejor me quedo callado, me hago cómplice. En la división debemos preguntarnos, ¿estamos del lado de la mentira o de la verdad? ¿De la justicia o la injusticia? ¿De la sinceridad o de la falsedad? ¿Del egoísmo o de la misericordia? ¿De lo correcto o de lo incorrecto? ¿De lo fácil o de aquello que cuesta trabajo precisamente porque es valioso? Habrá que preguntarnos si estamos en el lado correcto. En sus enseñanzas, Cristo es muy claro, no se anda a medias. En domingos pasados nos habló del buen o mal uso del dinero, ¿se acuerdan? Habló de que Él no es administrador de herencias y más que acumular riquezas materiales, hay que acumular los bienes que nos acercan a Dios, que no debemos permitir que el dinero se convierta en un impedimento para alcanzar el reino de Dios. En el Evangelio de hoy, Cristo va más allá y nos dice que ni siquiera los familiares deben ser un impedimento en nuestro crecimiento integral, que por supuesto exige el crecimiento de nuestro espíritu. Y es que, por ejemplo, en ocasiones la esposa deja de ir a misa porque el esposo no quiere ir. La madre deja de crecer o de creer porque los hijos ya no quieren crecer o ya no quieren creer espiritualmente. Los hijos no hacen oración porque es que mi papá, mi mamá no hace oración, y muchos casos más. En este sentido, Jesús nos dice que hay ocasiones en que tenemos que ser muy claros con nuestras convicciones, y si éstas llegan a molestar a otros, no nos debe importar, porque es mejor que nos rechacen o nos señalen por ser coherentes con nuestra fe e ideales, que por querer estar bien con todo el mundo, renunciemos a lo correcto y a nuestros principios. La división que Cristo viene a traer no se refiere a una división provocada por odios, egoísmos, indiferencias o cosas negativas, sino porque así como en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de la pepena, se tiene que dividir, separar el trigo de la cizaña o de la paja, la basura de lo que no es basura, también en cada época de la historia hay división entre gente constructiva o la gente destructiva. Hay división entre la gente solidaria o indiferente, entre la gente honesta y la gente corrupta,
entre la gente que ama o la gente que odia. Recordemos que Cristo separará a ovejas y cabritos el día del juicio. Y aunque el ideal sería que todas las familias compartieran los mismos ideales, la búsqueda del bien y del amor, lamentablemente no siempre es así. Y por eso Cristo nos previene ante esto. No podemos obligar a que los demás sigan nuestra fe o nuestros ideales o valores, pero tampoco podemos dejarnos arrastrar por quienes no los quieren vivir. Debemos mantenernos firmes y esta es precisamente la causa de la división. ¿Por qué dice Cristo que viene a traer fuego? Porque está recordando un pasaje de la vida del profeta Elías. En ese tiempo había gente que era fiel a Dios y gente que no era fiel a Dios. Elías hizo que bajara fuego del cielo y con esto se manifestó qué grupo estaba en el lado correcto y qué grupo estaba en el lado de la condenación. Por eso Cristo dice, lo mismo que hizo Elías, vengo a hacer yo con mi palabra. Cada vez que hablo, se marca claramente quién está del lado de Cristo y quién está del lado del anticristo, quién está del lado de Dios y quién está del lado del maligno, quién está del lado de la salvación y quién ya desde este mundo está del lado de la condenación. Después de su muerte y resurrección, el día de Pentecostés, Cristo hizo descender sobre sus apóstoles el fuego que había prometido, un fuego no de destrucción, sino de purificación, de transformación, de convicción, que no es otra cosa que el Espíritu Santo. Por eso hay que pedirle a Dios que nos infunda su Espíritu cada vez más para que seamos fieles a lo que Él nos pide. Finalmente, la Biblia nos enseña que en ocasiones nuestras convicciones podrán hacer que seamos perseguidos e incluso asesinados, como es el caso de algunos profetas o héroes, como el de la primera lectura, donde se ve una clara división. Los que buscan el mal, los que buscan la muerte del hombre justo, del que dice la verdad, y por otra parte, el profeta que es perseguido y que terminará lamentablemente asesinado, perdiendo la vida en este mundo, pero ganando la vida en el otro. Porque ¿de qué sirve ganar la vida en este mundo? Traer colgando cadenas de oro, teniendo bandas de delincuentes debajo de uno, teniendo triunfos a través de la corrupción, de la deshonestidad, si vamos a perder la vida eterna. 100 años, cuando mucho de esta vida, para perder la vida eterna, que serán millones y millones de años, es un asunto para pensarse. Por eso, siempre es mejor morir por lo que vale la pena vivir, que seguir viviendo sin tener razones, sin tener verdaderos valores para hacerlo. Pidamos al Señor que, así como la Iglesia celebra el día de mañana la Asunción de la Virgen María, es decir, que fue tomada por Dios para ser llevada a su presencia, que también nosotros seamos tomados por Él, porque nos hemos esforzado en vivir los valores. Y cuando Él haga la división entre los corderos y los cabritos, diga, ven bendito de mi Padre, toma posesión del reino preparado para ti desde el día de la creación. Y ahora nos ponemos de pie para renovar nuestra fe. Decimos juntos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ahora nuestras súplicas al Señor y pidámosle que atienda a sus hijos según las necesidades de cada uno de ellos. En este momento, no solamente tomamos en cuenta las peticiones mencionadas aquí, sino las de todos los presentes y las de aquellos que siguen esta transmisión a través de las redes sociales. A cada petición vamos a responder diciendo: escúchanos, Padre. Todos, escúchanos, Padre. Por toda la Iglesia de Dios extendida de oriente a occidente, oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestra parroquia y por sus responsables, oremos. Escúchanos, Padre. Por los cristianos que son perseguidos a causa de su fe, oremos. Escúchanos, Padre. Por los inmigrantes y por los refugiados, oremos. Escúchanos, Padre. Por los que buscan un trabajo que les permita vivir y no lo encuentran, oremos. Escúchanos, Padre. Por nosotros, reunidos para celebrar la Eucaristía y llamados a amar a nuestro prójimo y a renunciar en un provecho a nuestro propio bienestar, a ejemplo de Maximiliano María Colbe, oremos. Escúchanos, Padre. Y ahora, cada uno de ustedes puede hacer su petición en silencio. Dios nuestro, escucha nuestras plegarias y concede a la humanidad descubrir en la cruz de tu Hijo la verdad y la gracia para alcanzar la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por la alegría, por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por estos dones que hoy presentamos, te suplicamos, recíbelos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones, con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo, Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras. Nos llamó para que lo siguiéramos, porque Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo, reúnes en una sola familia a la humanidad, creada para gloria de tu nombre, redimida por su sangre en la cruz y marcada con el sello del Espíritu. Por eso, ahora y siempre, con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a la humanidad, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otros tiempos con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Carlos, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todas las mujeres y hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. En este momento cada uno puede pedir por sus difuntos. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con San Cosme y San Damián, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Eres tú mi vida, solo tú, Señor. Eres mi camino, eres mi verdad. Seguiré tus pasos, me guiará tu amor. Tú me has dado vida nueva y tu salvación. Ya no tengo más temor si tú estás aquí. Te lo ruego, quédate en mí. Creo en Jesucristo, Hijo de María, Hijo eterno y santo, nuestro Redentor. Creo que por salvarme moriste en la cruz y al resucitar me diste vida en plenitud. En el pan y el vino te nos da, Señor. Llena mi alma, dame tu amor. Eres tú mi fuerza, solo tú, Señor. Eres mi camino y mi libertad. Nada en este mundo nos separará. Ya sé que tu mano fuerte no me dejará. De todos los males tú me librarás. Te lo pido, dame tu paz. Eres pan de vida, fuente de amor. Tú mi fortaleza, eres mi Señor. Tú que sabes bien quién soy, dame tu perdón. En tus manos yo me entrego todo entero a ti. Quédate en mi corazón, llena mi existir. Te lo ruego, quédate en mí. Para quienes no pudieron recibir la comunión sacramental a través de la hostia consagrada, los invito a que por lo menos hagan la comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Y antes de concluir nuestra celebración con la oración final, viene a mi mente esta imagen. Imaginen a un muchacho que tiene toda la ilusión de entrar a un concierto. Le han dicho que tiene que comprar un boleto o que por lo menos puede ir a conseguirlo haciendo un esfuerzo, haciendo una cola para tenerlo. Pero este muchacho no hace atención, no pone ningún esfuerzo y claro, llega el día del concierto, llega ilusionado, con todas las ganas del mundo y lamentablemente ve que todos los demás, sus compañeros, sus amigos, los desconocidos que llevaban el boleto, entran al concierto, lo gozan y él se queda fuera, se queda totalmente fuera.
¿Por qué hablo de esto? Porque Cristo vino al mundo no por capricho. Cristo vino al mundo para enseñarnos el camino de regreso al Padre, para enseñarnos el camino de entrada a la vida eterna, para enseñarnos y darnos el boleto que nos permitirá estar en ese evento que se llama la salvación. Lamentablemente, como este joven que se confió y se quedó fuera, hay mucha gente en nuestro tiempo que se confía, Dios es bueno, no basta con que viva más o menos bien, y hacen a un lado todas las enseñanzas de Cristo, todos los sacramentos, incluyendo que Él selló su palabra muriendo en la cruz, con su sangre. Quiere decir que no ponen atención a lo que Cristo dijo. De tal manera que, aunque Dios quiera que todos los hombres se salven, la salvación no depende únicamente de Dios, sino depende también de cada una de las personas que, como este muchacho, podrían quedarse fuera si no hacen su parte, o podrían entrar si hacen lo necesario para tener el boleto de salvación, que en este caso es la vivencia del Evangelio, el acercamiento a los sacramentos, las obras de misericordia y todo lo que Cristo nos enseña. Que no nos quedemos fuera, porque el gran concierto de la salvación es una maravillosa invitación, pero no todo mundo podrá salvarse. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. a nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Antes de dar la bendición, agradezco a todos ustedes por su presencia, también a todos los que nos han seguido a través de la transmisión. Agradezco que hayamos hecho una comunidad para pedir unos por otros, especialmente por los enfermos, por los más afligidos, por los perseguidos, por quienes titubean en la fe, por los más alejados y, por supuesto, también para que el Señor nos ayude a comenzar de la mejor manera esta semana. Agradezco de todo corazón a quienes con su donativo nos ayudan a que estas transmisiones continúen. Y les invito a que el día de mañana, por lo menos, recemos una Ave María, una salve, recordando esta fiesta de la Asunción de la Virgen María. A propósito de esto, en mi canal he subido varios videos que tienen que ver con la tumba de la Virgen María. ¿Existe? ¿Dónde está? ¿Dónde fue sepultada? ¿Murió o no murió? ¿Qué es lo que dice la Iglesia al respecto? Hay varios videos en mi canal que ustedes podrán ver, y al final de esta misa también un video para los adultos y, por supuesto, el video del cuento para los pequeñitos, a quien tanto quiero y a quienes les mando besos y bendiciones. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Salve, Señora del Tepeyac, Inmaculada y limpia concepción, en ti ponemos nuestro afán, en ti ponemos
nuestro corazón. Eres madre del Señor, eres hija del Creador, eres fuente de alegría, lléname de bendición. Salve, Señora del Tepeyac, Inmaculada y limpia concepción, en ti ponemos nuestro afán, en ti ponemos nuestro corazón. Eres puerta hacia la paz, con tu limpio corazón. Bendice a tus hijos y bendice a esta nación. Salve, Señora del Tepeyac, Inmaculada y limpia concepción, en ti ponemos nuestro afán, en ti ponemos nuestro corazón. Como el agua y el aceite. Jorge poco a poco dejaba de ser un niño. Siempre se había distinguido por ser un gran amigo. En la primaria hacía todo lo posible por unir a sus compañeros, pero cuando entró a la secundaria se encontró con cosas muy distintas. Llevaba varios días muy confundido porque 3 de los mejores amigos que había conocido en la primaria estaban cambiando radicalmente por la mala influencia de algunos mayores. No lo entiendo. Mis 3 compañeros eran buenos y responsables, pero ahora están faltando a la escuela, y aunque solo tienen 12 años, comienzan a fumar y a tomar cerveza o licor escondidas. Jorge no sabía qué hacer porque siempre había buscado la unidad entre sus amigos. Se preguntaba: ¿cómo puedo estar unido a ellos si no quieren entrar a clase? ¿Cómo puedo mantener la unidad si ellos quieren hacer cosas incorrectas? Pasaron varias semanas y sus 3 compañeros cayeron en una trampa peor. Cuando salían todos de la escuela, se les acercó un joven que muy amablemente les ofreció una experiencia maravillosa y gratuita. Jorge preguntó de qué se trataba. El joven les mostró varios paquetes con droga y les dijo: esto es mejor que la montaña rusa. Con solo un poquito, sentirán cosas que nunca han sentido. Tengan, yo se las regalo. El joven extendió la mano para que los niños tomaran su engañoso regalo, pero Jorge se interpuso y les dijo a sus compañeros: esto es droga, tenemos que rechazarla. Ninguna persona que nos ofrezca droga puede ser nuestro amigo. El joven, visiblemente molesto, hizo a Jorge a un lado y les dijo a los niños: no le hagan caso a este. Ven acá. Este es un escuincle que no sabe nada. Yo tengo más edad, muchachos, y sé lo que es bueno. Además, se las estoy ofreciendo gratis. ¿Qué pierden con probar? Jorge volvió a interponerse, pero el joven lo aventó con un golpe, haciéndole caer lejos. ¡Lárgate! Algunos niños le ayudaron a levantarse y se alejaron del lugar. Pero los 3 niños que comenzaron tomando cerveza recibieron la droga y la consumieron. Al día siguiente, los niños volvieron a recibir la droga del desconocido. Jorge trató de hablar con ellos para hacerlos recapacitar, pero ellos no quisieron escucharlo. No tenemos por qué hacerte caso, porque tú no estás unido a nosotros. En la primaria éramos un solo grupo de amigos, pero ahora tú te has cortado. No te interesa la unidad, y por eso estás contra nosotros. Ante esas palabras, Jorge no supo qué contestar. Pensó: estoy buscando la unidad o la división. Estuvo tentado a hacer lo mismo que ellos para recuperar la unidad, pero prefirió buscar algún consejo. Se acercó al maestro Enrique y le informó de lo sucedido. También me siento mal por no poder mantener la unidad con mis compañeros. El maestro le agradeció la información y le dio una palmada en el hombro. Estoy orgulloso de ti.
Gracias a tu información podremos ayudar a tus compañeros y atrapar al narcotraficante. Luego le hizo saber que la unidad es buena porque cuando se tiene un solo corazón es más fácil hacer las cosas. Pero también le dijo: Sin embargo, no siempre es posible tener la unidad. Hay ocasiones en que tenemos que ser claros en nuestra postura, aunque ésta provoque división. Jorge pidió algún ejemplo y el maestro le explicó. Un buen ejemplo es lo que acabas de vivir. Tú preferiste seguir el bien aunque se haya perdido la unidad con tus compañeros. Pero no te preocupes, en el mundo siempre habrá desunión provocada por la maldad, porque el bien y el mal no pueden unirse. Son como el agua y el aceite. El agua y el aceite nunca se pueden unir. Exacto. La gente de bien quiere la unidad, pero tiene que separarse de quienes han elegido el camino del mal. Por eso Cristo dijo que habría divisiones en todas partes, incluyendo las familias. Porque en algunos hogares, mientras unos buscan el bien, otros buscan el mal. Unos la verdad y otros la mentira. Unos el amor y otros el egoísmo. Jorge comprendió las cosas y agradeció al maestro su explicación. Desde entonces aprendió a luchar por la unidad, pero reconoció que el mal nunca puede unirse a los proyectos de Dios. ¿Qué tal, amigas y amigos? Con motivo de la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen a los Cielos, he preparado un video para niños y adultos. Para que los niños comprendan y se les haga más agradable, utilizo generalmente la figura de un gatito que representa la curiosidad. Así que los adultos con mucha paciencia escuchen, estén atentos a la información y los pequeñitos permitan que el gatito les responda estas preguntas. ¿Murió la Virgen? ¿Qué es lo que pasó con su cuerpo? ¿Se recuerda algún lugar en Jerusalén sobre su sepultura? Bueno, todo esto en el siguiente video. Disfrútenlo. Hola, Padre Josecito, ya regresé. Hola, gatito. Me da gusto volverte a saludar. ¿Y ahora qué quieres preguntar? Pues usted se dará cuenta que me están probando mi traje de angelito porque el 15 de agosto se celebra la Asunción de la Virgen y me invitaron a participar. Por eso, lo primero que le quiero preguntar es si es lo mismo ascensión que asunción. Mira, gatito, la palabra ascensión viene del verbo ascender y significa subir. Ah, por eso a los elevadores de los edificios también se les dice ascensores. Exacto. En cambio, la palabra asunción viene del verbo asumir, que significa tomar una actitud, un cargo, un puesto o tomar a una persona. ¿Me puede poner un ejemplo? Claro. Cristo, después de su muerte y resurrección, subió a los cielos por su propia cuenta. Por eso se habla de la ascensión de Cristo. Sí, del verbo ascender o subir. Sí, gatito. En cambio, cuando la Virgen María terminó su etapa en esta tierra, fue asumida, fue tomada por Dios para ser llevada a los cielos. Por eso se habla de la asunción de la Virgen María a los cielos. Del verbo asumir o tomar. Son palabras semejantes, pero no se deben de confundir. Ascensión y asunción. Eso ya me quedó claro, pero ahora viene otra pregunta. Yo sé que no es nada bonito hablar de la muerte de nuestros seres queridos, pero he escuchado que algunas personas, en lugar de hablar de la muerte de la Virgen María, hablan de su dormición o su tránsito. ¿Por qué? Déjame explicarte. De acuerdo a la doctrina de la Iglesia, Adán y Eva fueron creados sin pecado, y como estaban llenos de gracia, no iban a morir nunca. ¿Y entonces, por qué murieron? Porque cuando pecaron, perdieron la gracia, que es semejante al paraíso. Entonces, cuando cometieron el pecado original, ¿perdieron la gracia y el paraíso? Sí, y a partir de ese momento estuvieron sujetos a las limitaciones humanas, al dolor y a la muerte. Ah, caray. O sea que Dios los creó para que no murieran, pero por el pecado les llegó la muerte. Exacto. Y si ya te quedó claro ese punto, vamos al siguiente. Así como Dios creó a Eva sin pecado,
También así creó a la Virgen María, inmaculada y sin pecado alguno. Pero a diferencia de Eva, María no pecó. Y por lo tanto, la Virgen se mantuvo siempre inmaculada, sin ninguna mancha. Muy bien. Y si no tuvo pecado original ni perdió nunca la gracia, entonces como consecuencia no murió, ¿verdad? Ciertamente no podía morir como consecuencia del pecado, pero sí por otra razón más hermosa. A ver, ya me dejó picado. Para responderte, te hago una pregunta. ¿Tú crees que Cristo cometió pecado? Claro que no. Pues si no cometió pecado, no debía morir. Híjole, tienes razón. Entonces, ¿por qué murió? Ahora sí no te voy a responder para que tú llegues a una conclusión. Piensa un poquito. Pues yo creo que Cristo no murió por ser pecador, sino por solidarizarse con toda la humanidad, para tomar nuestros pecados y purificarlos. Es decir, que no murió como un castigo, sino como un acto de generosidad y de solidaridad. Lo has dicho muy bien. Ay, es que la verdad, con usted, uno va reflexionando en una manera muy fácil. Una pregunta más, gatito. Si el pecado trajo como consecuencia la muerte y la corrupción del cuerpo, ¿tú qué crees que haya pasado con el cuerpo de Cristo cuando lo llevaron al sepulcro? Pues yo creo que se mantuvo incorrupto. Una última pregunta. Si María siempre quiso asemejarse a su Hijo Jesucristo, ¿no crees que ella le pidió a Dios también poder morir como Él? Pues sí, tampoco María debía morir como una consecuencia del pecado, porque ella era inmaculada, pero por amor y seguimiento a Cristo también murió. Pero estoy seguro que Dios le concedió algún don especial, ¿o no? Así es. Como el pecado es causa de corrupción espiritual y María nunca tuvo esta corrupción, Dios nos quiso dar una señal a través de ella. ¿Cuál señal? Para que supiéramos que María vivió y murió totalmente sin mancha, es decir, inmaculada, Dios quiso que su cuerpo no se corrompiera y se quedara como si estuviera dormida. Y es que cuando una persona muere, su cuerpo comienza a corromperse de inmediato, ¿verdad? Sí, pero como ya te dije, ni el cuerpo de Cristo ni el de María sufrieron la corrupción porque ninguno de ellos tenía pecado. Oiga, ¿y entonces la Virgen se iba a quedar para siempre en este mundo? No, después de que María cumplió su misión en esta tierra, Dios quiso llevarla a su presencia para que viviera con Él el gozo de la vida eterna. Ah, primero cumplió con ser la madre de Cristo y después con animar a los apóstoles en su misión de llevar el evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasó después? Como la Biblia se centra en Jesús y no en la Virgen María, no existen documentos de aquella época que nos digan lo que sucedió. Sin embargo, la tradición nos dice que probablemente acompañó a San Juan a Éfeso y después regresó a Jerusalén. ¿Y luego? Ahí le llegó el momento de dejar este mundo y ser asumida o tomada por Dios. ¿Y luego qué pasó? Ante la presencia de algunos apóstoles, se quedó como dormida y murió. Y en ese momento fue llevada por Dios al cielo en cuerpo y alma. ¡Qué bonito! Ahí se unió con Dios, con su Hijo Jesucristo, con San José y con todos los angelitos. Ese momento se celebra el 15 de agosto y se recuerda como el dogma de la Asunción. Esto sí que está muy interesante y, oiga, no quiero ser abusivo, pero ¿hay algo más que me pueda contar? Como a muchos no les gusta hablar de la muerte de la Virgen María y además como su cuerpo no sufrió la corrupción, algunos prefieren utilizar la palabra tránsito o dormición, que significa el paso de esta vida a la vida eterna. Pero no la pusieron en una tumba, ¿o sí? Mira, algunos evangelios apócrifos y algunas tradiciones muy antiguas mencionan que los apóstoles, sin Santo Tomás, que no estaba presente, tomaron el cuerpo de la Virgen y lo llevaron a una tumba que se encontraba dentro de una cueva y ahí lo dejaron. ¿Y qué pasó cuando llegó Tomás? Como él quería despedirse de la Virgen y ver su cuerpo por última vez, todos los apóstoles lo acompañaron a aquella cueva. Y cuando llegaron, vieron que la Virgen María había sido tomada por Dios y en su lugar todo el sepulcro, toda la cueva estaba llena de flores maravillosas.
¿Y existe esa cueva? Desde hace muchísimos años, los cristianos ortodoxos veneran ese momento en una cueva que se encuentra en el Monte de los Olivos y que ellos han convertido en capilla. Aquí puedes ver algunas imágenes de ese lugar. Tenemos que pasar por la única puerta y después de que nuestros ojos se acostumbran un poco a la penumbra, hay que bajar más de 50 escalones para llegar hasta el fondo de esta gruta en el Monte de los Olivos. Al llegar a la parte de abajo, damos vuelta a la derecha y ahí se encuentra una losa sobre la que los ortodoxos construyeron una pequeña edícola semejante a la del Santo Sepulcro. En su interior se conserva una losa en la que, según los ortodoxos, estuvo unos momentos el cuerpo de la Virgen María. Se puede visitar entrando por el frente a través de una puerta muy pequeña. La losa está protegida por un pequeño altar. Sobre el altar hay un icono o imagen repujada con la escena de la dormición de la Virgen. Y sobre el techo, muchas lámparas que indican que ese lugar es considerado sagrado. Se sale por el lado derecho. Así se ve la parte posterior de la edícola. Y después de visitar este sitio, nos retiramos subiendo nuevamente los escalones que nos llevan al exterior del Monte de los Olivos. Oiga, ¿y los católicos tienen algún lugar en Jerusalén donde recuerdan ese momento? Sí, sobre el Monte Sión, los cristianos católicos construyeron esta basílica llamada de la Dormición para recordar la dormición o tránsito de la Virgen María. Fue construida con piedra del lugar y está al cuidado de los benedictinos de Alemania. Esta basílica tiene 2 niveles. En la parte alta, un gran espacio para las misas con gran cantidad de fieles y varios altares y capillas. Y en la parte baja, una cripta. Así se ve la parte superior, embellecida con mosaicos y la imagen de la Virgen y el Niño Dios. Pero en la cripta, entre una gran cantidad de columnas, hay una escultura que representa la dormición de la Virgen. Por lo que veo, todos esos santuarios, pinturas o esculturas son un homenaje a Dios que, al elegir a María como Madre de Cristo, no quiso que su cuerpo conociera la muerte ni la corrupción porque, si Él ha permitido que el cuerpo de algunos santos, como el de Santa Bernardita, a quien se le apareció la Virgen en Lourdes, o el de San Charbel, se mantengan incorruptos después de la muerte, con mayor razón preservó el de la Virgen María. Bueno, pues hoy sí que aprendí muchas cosas. Pero lo más importante de esto, gatito, es que aunque nosotros tengamos el pecado original o hayamos pecado, Cristo nos ha purificado con su muerte y su resurrección.
y un día nos llevará a la presencia de Dios para que gocemos con Él, con la Virgen María, con los santos, con los ángeles, con los arcángeles y con nuestros seres queridos. O sea que también seremos asumidos o tomados por Dios. ¡Ay! Entonces me va a dar mucho gusto salir de angelito en la fiesta de la Asunción de la Virgen. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!